Muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 10 estamos viendo ya un nuevo tema y es otra de las categorías gramaticales variables que tenemos en nuestro idioma y que a la vez es la que nos presenta más accidentes gramaticales. Estamos hablando de lo que es el verbo. Y el verbo es una de las categorías gramaticales más amplias de la que nosotros tenemos en nuestro idioma y por lo tanto lo vamos a tratar en más de una semana. En esta semana número 10 del segundo trimestre vamos a ver lo que es la primera parte. Y así como nosotros hemos estado trabajando las anteriores categorías gramaticales desde los diferentes niveles de la lengua, desde el nivel semántico, morfológico y sintáctico, también vamos a trabajar el día de hoy desde esos niveles a lo que es el verbo. Entonces, vamos a ver las definiciones que tenemos acerca del verbo comparándolo con los diferentes niveles que tenemos de la lengua. Desde el punto de vista semántico, la semántica nos dice de que el verbo es la palabra que expresa acción, estado, emoción, etcétera, de los seres. Así es, ya debemos de ir olvidando este concepto primarioso que teníamos acerca del verbo porque siempre nos decían el verbo es la palabra que expresa acción nada más. Se quedaban con la palabra acción, pero como estamos observando en pantalla, no solamente nos presenta acción, porque acción es cierto salto, bailo, corro, en fin, son acciones, movimientos, pero también nos dice estado, ¿cierto? Duermo, también es un estado, es una emoción, ¿cierto? Emociones, tú, emociones, sentimientos, amamos, amo, amaría, amaré, que nos expresa emociones, sentimientos, pero también nos expresa procesos, ¿cierto? Nazco, crezco, muero. Entonces, también son procesos. Entonces, todo lo que nos exprese acción, estado, emociones, sentimientos, proceso, es lo que es el verbo. Nos presenta un movimiento. Eso es desde el punto de vista semántico. Desde la perspectiva o desde el punto de vista morfológico, pues hay que recordar que el verbo posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz, diátesis y anterioridad. Estos son los accidentes gramaticales que nos expresa el verbo desde el punto de vista morfológico. Y desde el punto de vista sintáctico, pues el verbo solamente cumple la función de ser núcleo de la oración, nada más. La función exclusiva que cumple un verbo en una oración es la de ser núcleo del predicado o el núcleo de la oración en sí. Entonces, nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos esos jóvenes, ¿cierto? Lo podemos poner los siguientes verbos. Esos jóvenes protestan por sus derechos. Estos jóvenes estudian con entusiasmo en el triunfo. Estos jóvenes son, por consecuentes, y esos jóvenes realizan sus estudios a conciencia. Como ustedes pueden observar, les he puesto con rojo los verbos, ¿cierto? Estos jóvenes protestan, estos jóvenes son consecuentes, estos jóvenes realizan sus estudios a conciencia y esos jóvenes estudian con entusiasmo en el triunfo. Entonces aquí tenemos a diferentes verbos conjugados, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el primer verbo que dice protesta ha sido conjugado del verbo modelo protestar. Son de ser, realizan de realizar y de estudian de estudiar, ¿cierto? Es decir, ya están conjugados. Y si están conjugados, por lo tanto, nos van a presentar esos accidentes gramaticales que hemos mencionado desde el punto de vista morfológico: número, persona, tiempo o perspectiva, modo, aspecto, voz, diátesis y anterioridad. Esos son los accidentes que nosotros vamos a encontrar en los verbos. Ahora vamos a ver la estructura interna. Entonces, dentro de la estructura interna, el verbo tiene tres partes básicas. Veamos. La primera parte es la raíz.
Ya sabemos que la raíz o lexema que tiene el significado léxico del verbo. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra trabajamos, trabajemos, ¿cierto? Ya sé que el lexema es de trabajo porque yo puedo conjugarlo y yo digo trabajo, trabajaré, trabajaríamos, trabajamos, trabaja, en fin. Ya sabemos de qué es el lexema y hemos, ya es una desinencia que le hemos agregado al verbo. Entonces, dentro de su estructura, de las tres partes en la que se divide, tenemos primero a la raíz, que tiene el significado léxico del verbo. La segunda parte es la característica. Y la característica nos dice que contiene los accidentes exclusivos del verbo. Cuando nosotros hablamos de los accidentes exclusivos del verbo, nos referimos al tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis. Esos son la característica. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tengo el verbo trabajaremos, ¿cierto? Que justamente le es agregado en rojo a esta palabra que es la característica, ¿cierto? Porque en trabajaremos, are es el que tiene el tiempo, es lo que tiene tiempo, perspectiva, el modo, el aspecto, la voz o diátesis, ¿cierto? Porque mos nos contiene, no nos contiene eso, sino nos contiene solamente lo que es el número y la persona. Pero los accidentes exclusivos, que la palabra que me contiene ahí es lo que les he subrayado en rojo. Entonces, a esto le conocemos como característica, como observamos en pantalla. Al igual que en trabajaremos, yo digo trabajamos, ¿cierto? Característica. Y también digo trabajamos, otro, ¿cierto? Trabajamos, trabajaremos, trabajamos y trabajábamos. Entonces, es la característica lo que yo les estoy poniendo en rojo ahí en pantalla en las palabras, ¿cierto? Entonces, pues se preguntarán, ¿y por qué no agregado todo? Porque al final también nos está dando accidentes gramaticales, sí, nos está dando accidentes gramaticales, pero al darnos los accidentes gramaticales de número y persona ya no son la característica, porque recuerden que la característica contiene los accidentes exclusivos del verbo. ¿Y cuáles son esos accidentes exclusivos que tiene el verbo? Tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis. ¿Por qué decimos accidentes exclusivos? Porque ninguna otra categoría gramatical tiene estos accidentes gramaticales que tiene el verbo. Por eso hablamos de la característica. Y como tercera parte tenemos a la desinencia. Y la desinencia pues es lo que contiene los accidentes no exclusivos del verbo. Cuando hablamos no exclusivos del verbo es número y persona. Y como ya hemos venido nosotros trabajando otras categorías gramaticales, como es el adjetivo, como es el artículo, el sustantivo, que nos hemos dado cuenta de que realmente estos también tienen los morfemas gramaticales de género y número. Es por ese motivo que no son exclusivos del verbo. Y a estos accidentes que no son exclusivos del verbo le conocemos como la desinencia, ¿cierto? Una desinencia verbal. Muy bien. Pero también aquí hay que prestar muchísima atención. Por ejemplo, tengo trabajaron, ¿cierto? Que N es la desinencia porque me está dando lo que es número. Trabajábamos, también me está dando número. Ahora ya no subrayo aba como en el anterior caso de la característica, sino mos, porque me está dando lo que es número. Y trabajáis, ¿cierto? Que también me está dando número. Entonces, a estas pequeñas unidades mínimas dotadas de significado que contiene el significado de número y persona, son justamente a lo que vamos a conocer dentro de la estructura interna del verbo como una desinencia. Porque a la otra unidad mínima dotada de significado que contienen estos accidentes exclusivos del verbo, como son el tiempo, el modo, el aspecto y la voz, se le conoce como característica. Pero hay que recordar una cosa, ya hay que recordar lo siguiente. Ya que en todos los verbos no se puede distinguir estas tres partes, se prefiere hablar solamente de dos, la raíz y la terminación,
que envuelve tanto a la característica como a la desinencia. En el verbo se encuentra el sujeto y el predicado. El morfema de persona, contenido de la terminación verbal, es el verdadero sujeto de la oración, denominado sujeto personal gramatical o morfológico. Y la raíz o lexema, por contener el significado del léxico de la acción aludida por el verbo, es el predicado. Entre estas dos partes se establece la llamada relación predicativa. Entonces, en un estricto, basta la sola presencia de un verbo para que exista oración. Como ya les decía, desde el punto de vista sintáctico, el verbo funciona como núcleo oracional, ¿cierto? O núcleo del predicado. Es la parte más importante de una oración, porque nosotros no podemos catalogar a un enunciado de una oración si es de que no se encuentra un verbo. A ver, los accidentes gramaticales del verbo. Aquí vamos a ver al primer accidente gramatical del verbo, que es el número. Y el número se refiere al número de seres participantes en la acción verbal. Puede ser singular, por ejemplo, yo digo escribo, el verbo escribo está en singular, y en plural diría escribimos, ¿cierto? Escribo, estoy hablando de una primera persona que está en singular, pero escribimos, ya no estoy hablando de una primera persona, sino ya estoy hablando ya escribimos, de una segunda persona, y estaremos ya en número plural, ¿se dan cuenta? Luego tenemos como el segundo accidente gramatical, que es la persona. ¿Y qué es la persona? El morfema de persona inserto en el verbo hace alusión a uno de los entes que intervienen en el acto del habla. Se dice que el verbo lleva primera persona cuando el hablante coincide con la realidad, con el ente al que hace referencia el sujeto gramatical. Se habla de una segunda persona cuando lo denotado por el sujeto gramatical coincide con el oyente. Se considera que hay tercera persona cuando la referencia real del sujeto gramatical no coincide con el hablante ni con el oyente. Eso es lo que nos dice respecto a la persona. El tercer accidente gramatical es el tiempo o perspectiva. Recuerden que le conocemos con estos nombres como tiempo o perspectiva. ¿Por qué? Porque es la referencia del tiempo en el que el hablante sitúa la noción denotada por la raíz verbal. Se usa actualmente el término perspectiva porque muchas de las formas temporales no indican siempre una referencia concreta y precisa a un momento o a un segmento del discurso del tiempo objetivo. El tiempo puede ser absoluto, ¿cierto?, cuando está en presente, pasado y futuro, y relativos, cuando son variantes del pasado y futuro. Veamos, por ejemplo, el pasado. En pasado nosotros vamos a hablar de un pasado y de un futuro. En el pasado tenemos el pretérito, el copretérito, el antepresente y el antecopretérito. En el futuro tenemos un futuro, un antefuturo y un postpretérito. Entonces, es ahí cuando nosotros estamos hablando de los absolutos y relativos. Es por esto de que por estos absolutos y relativos, por el presente, pasado y futuro, y las variantes del pasado y el futuro, de lo que nosotros hablamos en el tiempo, entonces también se le ha añadido ahora un término de perspectiva. Luego tenemos el siguiente accidente, que es el modo. Y el modo es la forma como se presentan los hechos o acciones aludidas por el verbo. ¿Sí? Es la forma como se presentan los hechos o acciones aludidas por el verbo. Veamos, por favor. El primer modo que tenemos es el modo indicativo. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un modo indicativo? Es muy fácil, porque los hechos estimados reales o cuya realidad no se plantean por ser indiferentes en la situación del hablante. Por ejemplo, tenemos Marcos sube al autobús, ¿cierto? Sube, es una acción real, no es algo ficticio, es algo real. Por lo tanto, sube está en un modo indicativo. Tenemos el siguiente modo, que es el modo potencial o condicionado. Y el modo potencial o condicionado nos dice que los hechos cuya realidad es factible siempre que se cumplan ciertas condiciones, es decir, el paso del tiempo, el cambio de circunstancias, entre otros factores. Veamos,
Si fuesen invitados, participarían, ¿cierto? Es un modo potencial, como los hechos cuya realidad es factible siempre que se cumplan ciertas condiciones y, como les digo, el paso del tiempo, el cambio de circunstancias o otros factores. Si fuesen invitados, es una posibilidad que nos está demostrando. Si fuesen invitados, participarían, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de unas ciertas posibilidades que puedan ocurrirse o darse o ser modificadas en algún momento, vamos a estar frente a un modo potencial o condicionado. Luego, tenemos al modo subjuntivo. El modo subjuntivo nos dice que los hechos ficticios cuya eventualidad, realidad se ignora o cuya realidad se juzga, evidentemente, hechos que se imaginan, se desean o se sospechan. Digo, por ejemplo, quizá vaya al cine, ¿cierto? Es una posibilidad. Dice, quizá vaya al cine. Estamos hablando de una imaginación, un deseo o una sospecha. Quizá vaya al cine, ¿cierto? Quizá vaya al cine. Es un hecho ficticio, una eventual realidad que se ignora o cuya realidad se juzga. Evidentemente, como vemos, quizá vaya al cine, ¿cierto? No necesariamente vas a ir. Algo ficticio que se puede dar. Entonces, cuando estamos frente a un verbo que nos indica esto, vamos a estar frente a un modo. Y por último, dentro de los modos tenemos el modo imperativo. Y el modo imperativo nos manifiesta una súplica, mandato o petición en lo que nos refleja el verbo. Por ejemplo, vivan por ella, ¿cierto? Vivan por ella. Nos está dando una orden, ¿cierto? Un mandato, una petición o una súplica. Entonces, cuando el verbo nos refleja una súplica, un mandato o una petición, vamos a estar sin lugar a duda frente a un modo imperativo. Luego, la quinta accidente gramatical que nos presenta el verbo es la voz o diátesis. Se le conoce como esto. Entonces, la voz o diátesis, este accidente hace patente el tipo de relación que se establece entre el significado de la raíz y el morfema de persona que actúa como sujeto gramatical. Cuando la persona, es decir, sujeto, se refiere al acto, al actor, se suele hablar de sujeto agente, que es en voz activa. Y cuando se refiere al objeto que la padece, se habla de un sujeto paciente en voz pasiva. Veamos en ejemplos. En voz activa y voz pasiva. Por ejemplo, una oración en voz activa, tenemos la siguiente. Paco trabaja en una oficina, ¿cierto? Y aquí estamos trabajando de Paco, de ese el sujeto de quien se está hablando. Por lo tanto, Paco es quien está realizando la acción. Por lo tanto, está en una voz activa. Pero en la siguiente oración, que está en voz pasiva, tenemos la siguiente. Marta fue felicitada por sus compañeros. Y en este caso, Marta, que es el sujeto, no está realizando la acción, porque quien realiza la acción de felicitarla son sus amigos, por sus amigos. Ellos están realizando esta acción. Por lo tanto, aquí, en esta oración, va a estar en una voz pasiva. Y recuerden, se le conoce con el nombre de voz o diátesis. Y por último tenemos al aspecto. Y cuando nosotros hablamos de un aspecto, el aspecto nos indica si la acción se presenta como terminada, es decir, si la acción ya fue concluida o terminada, estamos frente a un aspecto perfectivo o ya perfectivo. O si la acción está en desarrollo o en proceso, se está dando, estamos en un aspecto imperfectivo. Veamos el aspecto perfectivo, la siguiente oración. Tenemos saltaba, saltamos y observo. Saltaba, ya terminé la acción. Saltamos, ya terminó la acción. Observo, ya terminó la acción. Por lo tanto, la acción ya ha sido terminada. Estamos frente a un aspecto imperfectivo. Luego tenemos, por ejemplo, el saltaba, saltamos y observo, ¿cierto? Saltaba, saltamos y observo. La acción en estos verbos de saltaba, saltamos y observo no han sido concluidos, por lo tanto, la acción no ha sido culminada, está en un aspecto imperfectivo. Pero el aspecto perfectivo, por ejemplo, observamos los verbos salté, habré saltado, ¿cierto? Habré saltado. Entonces, habré saltado y salté. Aquí las acciones en estos dos verbos que acabo de
mencionar hace un instante, ya la acción ya ha sido concluida o terminada. Y como aquí ya está la acción concluida o terminada, vamos a estar frente al aspecto perfectivo. Entonces, estos son los 6 accidentes gramaticales que nos presenta el verbo. En la siguiente semana veamos la siguiente parte del verbo. Espero que hayan entendido. Nos vemos dentro de una semana. Se cuidan.